Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 103 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo a las 11:13 desde la ciudad de Berlín. Por lo menos de este lado, porque del otro lado me acompaña desde Extremadura el señor José Manjón, escritor, historiador, analista del Instituto Español de Geopolítica, junto a nuestro querido Juan Antonio Aguilar. José, ¿qué tal todo por ahí, por Extremadura? Felicitaciones, por cierto. Muchas gracias. Pues aquí la gente celebrando la victoria de España, y en donde estoy yo aquí en el campo, que están de fiesta ahora, pues con mucho ruido, como España, verano, fiesta, pues el ruido, he tenido que cerrar toda la casa para que no se escuche lo que hay fuera, porque es tremendo. Entonces, nada, pues aquí estamos esperando que el ruido de fuera no interrumpa aquí las conversaciones. Gran partido de España con un gol agónico en el segundo tiempo, en el segundo periodo complementario. Así que bien doloroso para Alemania. Bueno, por acá también muchos gritos, pero de sufrimiento. Así que, bueno, así el fútbol. Para mí las dos mejores selecciones en este momento en la Eurocopa, la española y la alemana. Así que de alguna manera una final anticipada. Ojalá España pueda ahora conquistar la Eurocopa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar con las cuestiones propias de nuestro ámbito de trabajo, la geopolítica y la geoeconomía. Quiero comenzar, José, con esto, básicamente, la visita de Orbán a Putin, una visita bastante inesperada, por lo menos sin muchos avisos previos. Понимаю, что вы на этот раз прибыли не только как наш партнер давний, но и как председательствующие в Estas, las palabras de Putin y las palabras de Orbán en la reunión llevada a cabo hoy en Moscú. Básicamente lo siguiente, los dicho. Entiendo que esta vez entiendo que esta vez no ha venido solo como nuestro socio de muchos años, sino también como líder de la presidencia del Consejo Europeo. Espero que tengamos la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre la construcción de las relaciones bilaterales en esta difícil situación y, por supuesto, de hablar sobre las perspectivas de desarrollo de la mayor crisis europea. Me refiero a la guerra en Ucrania. Se sabe que recientemente estuvo en Kiev y vino aquí ahora para discutir todos los matices de la situación del gobierno de Kiev con respecto a la cuestión ucraniana. Estoy a su disposición. Probablemente está al tanto de mi reciente discurso ante la dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú. Por cierto, aquí lo presentamos en detalle. En él se expusieron nuestras posiciones sobre una posible solución pacífica. Estoy dispuesto a discutirlo con usted, a contarle algunos de los matices. Espero que me informe sobre la posición de los socios europeos. En cuanto a las relaciones bilaterales, tenemos un gran descenso del volumen de comercio. Por eso tenemos mucho trabajo por delante en ese sentido también. Bueno, estas las palabras de Putin en la reunión inicial. Posteriormente realizaron una conferencia de prensa también bastante interesante y Orbán respondió lo siguiente. Ahora va a comenzar el pedacito de Orbán, de esta pequeña conversación difundida por los medios rusos. Un poquito más, por aquí. Bueno, y ahora comienza Orbán. Aquí comienza Orbán y las palabras de Orbán. Señor presidente, gracias por recibirme hoy. Esta no es nuestra primera reunión en las últimas décadas, ya es la 11ª.
pero esta es más especial que las anteriores. Como ya usted ha mencionado, Hungría asumió la presidencia rotatoria del Consejo Europeo el 1 de julio. Nuestra última reunión tuvo lugar antes de la guerra, fue en febrero de 2022. Esto es exactamente lo que distingue a estas dos reuniones nuestras. Le estoy muy agradecido de que, aún en circunstancias difíciles, haya aceptado recibirme. Debo decirle, el número de países que puede hablar con ambas partes del conflicto se está agotando rápidamente. Pronto Hungría será el único país de Europa que podrá hablar con todos. Me gustaría poder aprovechar esta oportunidad para comenzar a hablar sobre posibles resoluciones al conflicto en Ucrania. También quisiera conocer su posición respecto a las posibles negociaciones sobre este tema. Bueno, y ahí al costado de ambos, por cierto, prácticamente, bueno, sí, los ministros a la derecha de Putin, Lavrov, a la izquierda de Orbán, el ministro de Relaciones Exteriores de Orbán, Sijarto, si no recuerdo mal, Sijarto o algo así, ¿Qué terremoto generó esta reunión? José, ¿cuál es tu interpretación de lo sucedido? Hombre, pues está muy clara. La política energética de Hungría depende básicamente de Rusia. O sea, ahora mismo Rosatom está construyendo una central nuclear en Hungría y aparte está el gas, está, bueno, toda la dependencia energética que Hungría, que es un país desprovisto de materias primas, pues necesita de Rusia. Además, no hay que olvidar que uno de los principales socios comerciales de Hungría es China. Las relaciones entre Budapest y Pekín son muy, muy estrechas. Entonces, bueno, primero por interés nacional tiene que ir a Moscú y tiene que ir a Pekín, porque es que son socios esenciales en la política económica exterior de Hungría. Y luego, recordemos que desde el 1 de julio la presidencia rotatoria de la Unión Europea recae en Hungría. Entonces, bueno, Orbán representa al gobierno húngaro, pero también representa a la Unión Europea, sobre todo a todos aquellos millones de personas de la Unión Europea que no están de acuerdo con la política de la Unión Europea. No hay que olvidar que hay una cantidad enorme de voto contrario a las políticas de la Unión Europea y, bueno, da la casualidad de que Orbán representa esa actitud de muchos europeos. Y luego puede ser, pese a la escandalera que están montando, puede ser que Orbán tenga algún tipo de conversación privada con Putin en nombre o bajo cuerda del resto de gobiernos europeos. Desde luego, el único canal de comunicación oficial que ahora mismo hay entre los países de Europa Occidental y Rusia, ahora mismo el único que queda dentro de la Unión Europea es Hungría. En menor medida podría ser Eslovaquia y quizá Austria. Pero el resto de los países han optado por un enfrentamiento directo y unas acciones muy hostiles hacia Rusia. Entonces, el único partener que puede tener Putin en Europa y del que se puede fiar es de Orbán, sobre todo porque Orbán está poco menos que excomulgado por la Unión Europea y ha habido todo tipo de sanciones también contra... Recordemos que Hungría dentro de la Unión Europea es un país muy perseguido. Entonces, bueno... digamos que una característica que ha tenido la política exterior rusa en los últimos 10-15 años es atraer a todos los países sancionados por Occidente, que son una barbaridad. Entonces, bueno, Putin puede decir, yo soy el jefe de la Liga de los Sancionados, pero no soy el que más sanciones tiene. Y bueno, Hungría ha estado siempre en el filo de la navaja de las sanciones de la Unión Europea, se le han congelado fondos, se le ha privado de fondos, se le ha multado. Entonces, bueno, digamos que dentro de la Unión Europea es el socio rebelde y además, pues hombre, pues es un buen interlocutor con Putin si se quiere entrar en negociaciones con Rusia, que no lo sé. Exteriormente, la sensación es el completo rechazo. Ahora, en la práctica, me imagino que se intentará por algún medio, rebajar las tensiones que tenemos ahora mismo, que son gravísimas. Y luego no hay que olvidar otra cosa. Hungría, por el asunto de Transcarpacia, de la zona de Munkac o Mukachevo, que se llaman en ruso,
tiene un conflicto territorial y étnico con Ucrania. La minoría magiar en Ucrania ha sido perseguida por el régimen del Maidán. No solamente los rusos han perdido derechos en Ucrania, también es conflictivo el tema de los magiares, perdón, y en menor medida también el de los rumanos, que en Ucrania también han tenido unas relaciones tirantes con el régimen de Kiev. Sí, de hecho, esto el otro día, Orbán en su visita a Kiev, en su reunión con Zelensky, lo recordaba. Y hace algunos días las autoridades húngaras presentaron un pliego de demandas, un documento con las demandas relativas al tratamiento de la minoría húngara en Ucrania, con una de ellas bastante significativa relativa al reconocimiento de la pertenencia histórica de esa región de Transcarpatia a Hungría. Y de alguna manera, el reconocimiento del pasado, ¿no? de la historia húngara en esa región, no el reconocimiento de la soberanía húngara, ni mucho menos. Pero de alguna manera esto recordaba un poquito a aquel momento, seguramente lo recordarás, José, cuando Putin, consultado sobre Polonia, Hungría, Rumania y el futuro de Ucrania, él respondió, bueno, si quieren comenzar posteriormente disputas para la restitución de esos territorios a Polonia, ¿no? De la Galicia a Polonia, Transcarpatia, Hungría, bueno, nosotros no vamos a participar, como una suerte de anzuelo tirado para que lo recojan precisamente estos países. Así que una cuestión bastante caliente, más allá del frente de batalla entre los ucranianos y los rusos, ¿no? Bueno, que es una frontera que desde la disolución del Imperio Austrohúngaro, con los tratados de Saint-Germain, Neuilly, etcétera, Trianón, sobre todo a Hungría le afectó muchísimo Trianón, pues han quedado en una especie de litigio permanente. O sea, si vemos el mapa de lo que era el Reino de Hungría en 1914 y vemos la Hungría actual, pues evidentemente hay unas diferencias de tamaño importantes. Hungría ha sido el país más grande de Centro Europa durante 500 años, salvo en la época de la invasión otomana, que evidentemente retrocedió. Pero bueno, el Reino de Hungría, recompuesto por los Habsburgo a partir de las victorias de Eugenio de Saboya en el 18, bueno, pues es una de las monarquías más importantes y de hecho salvó a los Habsburgo de ser liquidados del Imperio Alemán en el siglo XVIII, en la Guerra de Sucesión Austríaca, porque la nobleza húngara apoyó a María Teresa. Entonces, bueno, el pasado histórico de Hungría, siempre que se mide es un aspecto cultural, desde un legado histórico, pues evidentemente se expande por toda Centro Europa. Y no hay que olvidar que la Ucrania actual, del año 19 más o menos, bueno, acabada la guerra contra la Unión Soviética, del año 20 al año 39, formó parte de Polonia, la Bucovina formó parte de Rumanía, y lo que hoy llamamos Transcarpatia pasó a formar parte de la antigua Checoslovaquia, o que se llama también Rutenia. Entonces, bueno, todo eso con la Segunda Guerra Mundial saltó por los aires. Molotov y Stalin decidieron en el año 39, en los pactos Molotov-Ribbentrop, tratar de incorporar la mayor cantidad de territorio étnicamente ruso o ucraniano. Ucrania es una etnia de los rusos. O sea que hay tres etnias rusas, los rusos, los bielorrusos, los ucranianos. Bueno, pues se intentó incorporar todos los territorios de etnia rusa a la Unión Soviética en el 39 y en el 45 definitivamente después de Yalta se contabilizó aquello. Pero eso es un problema de la actual Ucrania. Ahora mismo no hay una Ucrania, en realidad hay dos Ucranias. Hay la Ucrania, entre comillas, rusa, es decir, la Ucrania ortodoxa ligada a Rusia desde el Tratado de Pereyaslav de 1654 y la zona conquistada, lo que era el antiguo Janato de Crimea, que era un territorio de estepa, salvo la zona sur de Crimea, que fue repoblado en el 18 por Catalina la Grande. Entonces, bueno, esa Ucrania étnicamente rusa o por decirlo así, de raíces rusas ortodoxas,
está enfrentada a una Ucrania occidental, que es la antigua Galicia, Lodomeria, Bucovina, Rutenia, que son territorios que forman parte del Imperio Habsburgo, que tienen católicos, tienen uniatas, tienen polacos, tienen húngaros o magiares, porque realmente húngaro es el habitante de Hungría. El magiar es un húngaro étnico que no es ciudadano del Estado húngaro. Entonces, bueno, todo este batiburrillo es prooccidental, es de cultura occidental y, bueno, pues forma parte, hoy en día es el núcleo activo del nacionalismo ucraniano. Es la parte, la Ucrania occidental es realmente la que ha dominado la Ucrania oriental. Y bueno, pues ese problema se ha heredado pues eso, desde el siglo XVIII, desde los repartos de Polonia. Ajá, muy interesante todo este relato de la historia de la región, porque sin dudas esto también aparece en juego ahí, más allá de las cuestiones geopolíticas. Ahora, desde la perspectiva de Orbán en la Unión Europea, ¿no? Y de Hungría en la Unión Europea como presidente del Consejo Europeo, y por cierto, impagable el eslogan elegido por, seguramente por Orbán, de Make Europe Great Again, ¿no? Hagamos Europa grande otra vez, en obvia referencia a Trump, pero ¿qué quiere Orbán, además de todas estas cuestiones ligadas a la política propia de Hungría, su relación económica y energética con Rusia, su minoría en Ucrania? ¿Qué quiere Orbán con estas dos visitas con respecto a la Unión Europea? Porque inmediatamente esto generó un rechazo generalizado, declaraciones de dirigentes indignados, rechazos, repudios. De alguna manera, Orbán seguramente en su cálculo político realizó una predicción de esto. Entonces, ¿cuál el objetivo? ¿Realmente comenzar las negociaciones de paz o establecer una posición dentro de la Unión Europea? ¿O todo a la vez? ¿Qué análisis realizás de eso, de esa jugada de Orbán en ese sentido? Desde un punto de vista de la Unión Europea, vamos a ver, la guerra de Ucrania es un negocio desastroso. O sea, el daño que está sufriendo Europa por las sanciones es terrible. O sea, Rusia ha despegado económicamente de una manera espectacular y los que estamos hundidos somos nosotros y en recesión. O sea que es para preguntarse estos especialistas que tenemos, estos licenciados en Harvard y en, yo qué sé, en los institutos económicos más prestigiosos del mundo y en la gran banca. ¿Esta gente ha pensado alguna vez en las consecuencias que tenían estas sanciones? ¿Lo han meditado? Y si lo han meditado y lo han meditado bien, desde luego han actuado contra el pueblo europeo. Es decir, las élites europeas se han cargado a posta la economía europea para satisfacer unos intereses de unas élites mundiales, lo cual sería bastante grave. Eso en primer lugar. Entonces, me imagino que Orbán quiere salir de este embrollo, porque la situación de Europa es cada vez peor. A Rusia las sanciones no le afectan, parece que nada, o vamos, cualquiera que visite Rusia en estos últimos meses se da cuenta de que al revés, están en pleno empleo, la economía va como un cohete y bueno, el problema que tienen más gordo pues es de tipo, primero, que tienen pleno empleo y necesitan mano de obra, mucha mano de obra, y el segundo es que, claro, al tener pleno empleo hay inflación y hay que intentar cortarla. Pero digamos que Rusia, vamos, problemas económicos no está teniendo ninguno, al revés. Y además nos sigue vendiendo cosas, mucho más caras, pero nos las sigue vendiendo. Entonces, bueno, habría que preguntarse para qué valen las sanciones, para qué vale este bloqueo y para qué vale todo lo que estamos haciendo, porque la única víctima es Europa. Parece más una guerra de la OTAN contra Europa que de la OTAN contra Rusia. Y por otro lado, pues Hungría es un país muy perjudicado. Bueno, todos los países europeos somos perjudicados porque va contra Alemania. O sea, esta guerra a quien ha machacado económicamente es Alemania. Y bueno, ¿quiénes vivimos de Alemania? Pues el resto de Europa.
especialmente países como España o Hungría, muy ligados a los intereses alemanes. Y por eso yo creo que, pese a las protestas que hay de boquilla, posiblemente Orbán haya sido enviado como hombre de confianza a intentar negociar algún tipo de salida. Me imagino la salida oficial, la que más le favorecería a la Alianza Atlántica, sería congelar el conflicto, dejarlo como está. Pero evidentemente eso a Rusia no le conviene nada. Rusia ahora mismo está haciendo presión en todos sitios, cada día gana un pueblecito y cada día pierden cientos de hombres los ucranianos, con lo cual el interés de Rusia es mantener el fuego encendido, el fuego lento además, que es devastador. Y recordemos una cosa que, bueno, que parece mentira que haya que recordarla a estas alturas, que una guerra de desgaste contra Rusia es una locura. O sea, Rusia tiene que estar muy, muy, muy mal, como estaba en el año 17, para poderle hacer una guerra de desgaste. Y en esa guerra de desgaste no se enfrentaba al ejército de Ucrania, se enfrentaba a Hindenburg, a Ludendorff y al mejor ejército del mundo, que no es precisamente el ucraniano. Entonces, bueno, evidentemente Rusia puede mantener esta situación todo el tiempo que quiera. Y además es que económicamente le está yendo bien. Entonces, bueno, pues me imagino que habrá algún tipo de negociación subterránea. Yo no creo que... Hombre, han demostrado que son bastante ciegos y bastante incompetentes los dirigentes europeos. Por cierto, a Orbán le ha elegido su pueblo. Orbán tiene unas grandes mayorías en Hungría. El señor Michel, la señora van der Leyen, a Borrell, ¿a esta gente quién les ha votado? ¿Les ha votado alguien? Bueno, precisamente quería acompañar tus palabras, José, con esto. Esta la declaración de Charles Michel, el presidente del Consejo de la Unión Europea, traducida al español, naturalmente, frente a la noticia, ni siquiera frente a la noticia de la reunión, sino frente a la noticia del viaje de Orbán, o Orbán en realidad, hacia Rusia. Esto desencadenó la histeria de los líderes europeos, inmediatamente una catarata de tweets, de todos ellos indignadísimos. La presidencia rotatoria de la Unión Europea no tiene mandato para dialogar con Rusia en nombre de la Unión Europea. El Consejo Europeo es claro, Rusia es el agresor, Ucrania es la víctima. No se puede hablar de Ucrania sin Ucrania. Este señor determina los destinos de Europa por encima de un primer ministro votado por los europeos, como en el caso de Orbán, a pesar de que este señor carece de legitimidad democrática de ningún tipo, no participa en ninguna elección. Y por cierto, el presidente del Consejo Europeo, por mandato de las instituciones europeas, tampoco aparece a cargo de la diplomacia europea. Simplemente realiza, recordemos, el Consejo Europeo, en Europa, concebida como una confederación. En el Consejo Europeo participan todos los estados a través de sus jefes de gobierno, jefes de Estado, y después de un tiempo generaron la figura del presidente de este consejo como una suerte de coordinador, pero nada más que eso. Y este tipo, con el tupé de refunfuñar porque Orbán realiza una visita a Putin. Verdaderamente el mundo al revés, José, o yo equivocado. Hombre, es que yo creo que la visita más necesaria que te hace un líder europeo ahora mismo es a Rusia, que es donde hay un conflicto. Y me hace gracia que digan, no se puede hablar de Ucrania sin Ucrania, pero yo se han hablado de Rusia sin Rusia. Han convocado una conferencia de paz en Suiza en la que han excluido a Rusia. Orbán no convocó ninguna conferencia de paz, ha ido a hablar. Orbán no está tratando de Ucrania, ha ido a hablar a ver qué se puede hacer, que no es lo mismo que montar una conferencia para hacer un tratado de paz. En cambio, ellos han hecho una conferencia de paz que ha sido un fracaso colosal y la han hecho sin uno de los principales interesados, que hay dos, Ucrania y Rusia. Bueno, Rusia no ha sido ni invitada, y sobre todo, como ha pasado en los últimos 20 años, Rusia no ha sido escuchada y ha sido eternamente minusvalorado y eso lo estamos pagando ahora. Entonces, sí, bueno, pues
Pues eso, y luego no hay que olvidar una cosa, estos señores, a Van der Leyen, a toda esta gente, no les elige el electorado, les eligen los mercados. Cuando Salvini llegó al poder en Italia, hubo uno de el comisario de Economía, que era un alemán, no con nombre, dijo, bueno, ya se encargarán los mercados de corregir los errores de los italianos. Entonces no olvidemos que la Unión Europea es una oligarquía mercantil. O sea, primero, el sistema democrático europeo depende básicamente de las fuerzas del dinero. Si no tienes dinero y no tienes televisiones, lo tienes muy difícil. Entonces, los partidos del sistema que tienen todo el dinero y todas las televisiones, pues evidentemente disponen de un aparato de propaganda que ningún partido minoritario en principio podía tener. Y sin embargo, en las elecciones de este año, en las elecciones europeas, pues la situación ha cambiado radicalmente y se han llevado un buen susto como se lo están llevando en Francia. Entonces, bueno, digamos que es un enfrentamiento entre los pueblos de Europa y el dinero universal, las cantidades colosales de dinero que maneja esta gente y de medios. Entonces, bueno, desde luego es mucho más importante y da más poder ser elegido por los mercados que ser elegido por el pueblo. Porque muchos elegidos por el pueblo, bueno, han sido movidos por los mercados. Pero dejando esto aparte, vamos a ver, Orbán tiene derecho a escuchar qué quieren los rusos. De hecho, tendría que viajar más gente allí para ver qué demonios quiere esta gente y cómo se puede parar la matanza. Recordemos además que la situación militar de Ucrania no es precisamente favorable. Cada día que dura el conflicto, la situación de Ucrania es peor. Y además, por muchas armas que les mandemos, por mucho dinero que gastemos, hay problemas que van más allá del tema militar. Por ejemplo, en agosto Ucrania puede entrar en bancarrota, en default. Ahora mismo la tiene dificilísimo para pagar 20.000 millones. Recordemos que hasta el último sueldo del último pensionista de Ucrania se paga con fondos europeos y americanos y con préstamos. Y Ucrania ya lo ha hipotecado todo. Zelensky hace apuestas cada vez mayores, pero en eso se parece mucho a esos quebrados que van al casino y apuestan cada vez más pidiendo prestado a ver si en la última tirada de dados consiguen hacer un pleno. Pero ese tipo de jugadas normalmente acaban con el individuo pues arruinado, hipotecado, quebrado y a veces pues colgado de un árbol. Y bueno, esa es la situación actual de Ucrania. Económicamente, sí. Ucrania tiene unos problemas gravísimos para poder hacer frente a los préstamos que además ya se lo están exigiendo. Es decir, BlackRock no regala el dinero. Cuando los fondos, este tipo de fondos, PIMCO, BlackRock, te dan el dinero, no te lo están regalando. Ellos meten dinero para ganar dinero. Y Estados Unidos, de hecho, lo que quiere es que los préstamos de Ucrania los pague Europa. Hay que recordar que todo este dineral lleva camino de ser pagado por los ciudadanos europeos, que es algo importantísimo que tengamos y que tenemos que tener en cuenta. De hecho, una de las cosas que se están discutiendo ahora es cómo se financia en el futuro a Ucrania, porque Estados Unidos no quiere pagar, lo que quiere es dar el dinero y que Europa pague esos gastos, sea algo así como un garante de los préstamos ucranianos. Y claro, evidentemente Estados Unidos ha hecho un negocio redondo con el conflicto de Ucrania, pero quien cada vez está en mayores líos económicos es Europa. Y es normal que Orbán quiera acabar con esto. De hecho, lo anormal es que nadie quiera acabar y que nadie hable de la paz. Y que Vamos a ver, la paz se hace con los enemigos. Europa puede hacer la paz con Ucrania. ¿Por qué? Porque no está en guerra con ella. Con quien hay que hacer la paz es con Rusia. Y ahora mismo Rusia tiene la sartén por el mango. Recordemos que la política es el arte de lo posible. O sea, nosotros en política podemos hacer aquello para cuyo objetivo disponemos de los fines y de los medios, sobre todo los medios. Si no tenemos medios y si no tenemos fuerza y nos limitamos a mantener una especie de Vietnam del Sur en el este de Europa, eso va a acabar muy mal. Y va a acabar además en un estado quebrado y posiblemente sea ya pasto de diversos tipos de mafias. Simplemente por el tráfico de armas y por el tráfico de seres humanos ya sabemos que ahí pasa algo. Sí. Respecto a esta declaración y a otras, a mí me desasosiega el nivel de desconexión de los líderes políticos y burocráticos de la Unión Europea con respecto a los pueblos europeos. Esto de no se puede hablar de Ucrania
como si un burócrata de la Unión Europea pudiera determinar de qué pueden o no, sobre qué pueden o no deliberar los representantes de los pueblos europeos. El grado de tergiversación y de alienación de esta burbuja, de esta gente en esta burbuja, no se puede hablar de Ucrania, y además esto de no se puede hablar de Ucrania sin Ucrania, como si Ucrania participara en la Unión Europea como miembro. De hecho, el otro día en la reunión entre Orbán y Zelensky en Kiev, recuerdo las palabras de Zelensky: bienvenido y vamos de esta manera a fortalecer, vamos a trabajar en conjunto para fortalecer a nuestra Europa y generar sinergias. Respondía o presentaba la reunión Zelensky como si Ucrania no solo participase en la Unión Europea como miembro, sino casi como una suerte de presidencia de la Unión Europea de un país no perteneciente a la Unión Europea. En el mismo sentido, José, aquí otra de las declaraciones, atención a esta de un compatriota de ambos en realidad, porque, bueno, en mi querido país, la Argentina, presenta una política de concesión de la ciudadanía verdaderamente muy laxa. Quien quiere la ciudadanía argentina, bienvenido o bienvenida, esa es la política. Yo no rechazo esa política, pero la cesión de la ciudadanía argentina a Borrell en el año 2017, si no recuerdo mal, por un abuelo de Borrell, ahí en algún momento viviendo en la Argentina, entonces quiso él la ciudadanía argentina. Así que este señor compatriota de ambos, José, pero bueno, para pena de ambos, acá sus declaraciones, atención a esto. Señor Orbán, la visita a Moscú se enmarca exclusivamente en las relaciones bilaterales entre Hungría y Rusia. Las posiciones de la Comisión Europea sobre la guerra rusa contra Ucrania excluyen los contactos oficiales entre la Unión Europea y el presidente Putin. Por tanto, el primer ministro Orbán no representa a la Unión Europea. Un comisionado del Consejo de la Unión Europea, elegido después del nombramiento del Consejo formado por los primeros ministros. Ellos, a su vez, elegidos por los parlamentos de sus respectivos países y los parlamentarios recién sí con un vínculo con los votantes, en el mejor de los casos. 5 instancias hasta, ¿no? 5 instancias de alguna manera de representación hasta Borrell, y Borrell determina qué puede un país y qué puede su primer ministro, sobre qué temas puede deliberar, sobre qué temas puede deliberar y cuál es la posición de la Unión Europea. Una locura. El discurso oficial ya aparece tan alejado de la realidad que genera verdaderamente sorpresa el grado de alienación de estos tipos. ¿Acompañas mi sorpresa de alguna manera, José? Esto de que ellos aparece, ahora aparece el verbo empoderado, ¿no? Esto de, empoderados. Aparecen tan empoderados estos tipos que ellos ya determinaron, bueno, nosotros, los burócratas europeos, representamos a la Unión Europea y representamos a los europeos. Y las personas de a pie y sus representantes, no, ningún problema. Ellos unos infiltrados aquí en la Unión Europea. Una locura esto. No, en realidad es que la realidad la fabrican ellos. Tienen tal cantidad de medios de comunicación, de comunicadores, de prensa a sueldo, etcétera, que pueden fabricar la realidad son ellos. Nosotros no, nosotros somos elementos, aunque seamos millones, somos elementos absolutamente ninguneables, ¿no? Además, les fastidia mucho que llegue alguien que no forma parte del clan y consiga una cierta representación. Pero además tiene una gran capacidad de asimilar. Los que asistimos al crecimiento de Podemos en España hemos visto cómo se asimila y destruye cualquier opción de rebeldía, ¿no? Entonces, vamos a ver, la función del pueblo en las democracias, a mí me recuerda cuando yo estudiaba historia medieval, que a los reyes godos
los elegía la nobleza, los mataba la nobleza y volvían a poner otro rey. Entonces los subían sobre un escudo y el pueblo godo lo que hacía era aplaudir. Entonces, si sonaban muchos aplausos es que había ganado la votación. Pues bueno, nosotros somos el pueblo godo. A nosotros ellos nos ponen una serie de candidatos, los suben sobre el pavés y nosotros aplaudimos. Y digamos que si esto fuera una plantación de esclavos, por ejemplo, y nosotros evidentemente somos los esclavos, digamos que el amo nos da a elegir entre dos capataces. Podemos elegir un capataz u otro capataz. Un liberal o un socialdemócrata. O un social liberal y un liberal social. Y dicen, bueno, de estos dos elegid a uno. Y tú lo eliges y lo votas. Y ya está. Esa es nuestra capacidad de elección. Vamos a ver, en un sistema... vamos a ver, una cosa es la ficción política y otra cosa es la realidad social estructural. Y la realidad social estructural de Europa es cada vez más oligárquica, cada vez más plutocrática, cada vez más ligada a un sistema mundial, no está ligada al interés nacional. De hecho, una de las características básicas del funcionario europeo es que deja de servir a su patria. No olvidemos que una cosa que hace el funcionario europeo es sancionar a su propio país. Y además, cuanto más sanciona a su propio país, más prestigio tiene. De este tío que europeo es que machaca a Luxemburgo, bueno, a Luxemburgo le machaca un poco, que machaca a España, a Francia, que ha arrancado 90.000 olivos de no sé dónde, etcétera. Entonces, bueno, y recordemos que aunque hay una raíz democrática, porque evidentemente todos ellos acaban dependiendo en última instancia de votaciones populares, primero, los diversos grados que tiene la instancia popular de acercarse al poder, en vez de acercarse, le alejan de ese poder. Y por lo tanto lo que tenemos es una élite de altos funcionarios, de banqueros, de empresas multinacionales, que son ya transatlánticas y mundiales, ya no son, ni siquiera son europeas, y ligadas sobre todo a Estados Unidos, que son las que deciden por nosotros. El ciudadano de cualquier país europeo ha comprobado 1000 veces que aunque el pueblo diga A, si los poderes económicos dicen B, es B. Y A no existe. Y bueno, pues esta gente, para empezar, puede fabricar la democracia, puede fabricar la propia realidad y no olvidemos que, de cierta manera, vivimos en una especie de gran simulacro. Yo me acuerdo el 22 de febrero del 2022, cuando se produjo la operación militar especial, una consigna que me sorprendió en todos los medios y cuando participaba en debates era que esto había empezado el 22 de febrero del 2022. O sea, lo que había pasado del 2014 al 2022, eso no existía. Y la gente que intentó decir, no, es que antes de esto pasó tal, eras laminado de cualquier medio, de cualquier tertulia. Dice, no, es que ha habido 8 años antes los que han pasado cosas. Dice, no, eso no ha pasado. Empezó el ataque de Rusia. Dice, no, hubo una crisis, Ucrania estaba en una guerra civil y Rusia ha intervenido en favor de uno de los bandos. Pero había una guerra civil. Bueno, pues no existe. O sea, lo que pasó del 2014 al 2022, eso no ha tenido lugar. Y forma parte de este gran simulacro en el que vivimos. Recordemos lo que se ha tardado en ver imágenes de Gaza por el público. Imágenes reales de lo que sucede en Gaza, que se ven las más edulcoradas. O sea, cuando nos llegan por canales palestinos el resultado que hay allí, las imágenes son espantosas. Yo al principio te quedas casi sin dormir viendo aquello. Y la gente ve lo más edulcorado de lo edulcorado. Y bueno, todavía hay gente que en Europa que, bueno, considera que incluso que la operación, que es un fracaso militar y un fracaso político, es un éxito. ¿Por qué? Porque se vende así. Recordemos lo que nos decían hace 2 años de que, bueno, Putin se estaba muriendo, era Boris Godunov en sus últimos instantes mientras los boyardos conjuraban contra él, que bueno, que los ucranianos iban a plantar en Moscú, pero bueno, en 2 semanas. Y hemos visto que pasa todo lo contrario. Entonces, el término realidad, cuando yo estudié se llaman las condiciones objetivas de lo... Pues bueno, pues si tienes varias televisiones, cine, canales de televisión, series, etcétera, pues la puedes modelar a tu antojo. Y es lo que sucede. Quizás la conexión más directa entre los pueblos europeos y los burócratas de la Unión Europea aparezca en el origen de los fondos para el pago de sus salarios, porque eso sí, salidos de nuestros bolsillos, los contribuidores, los contribuyentes, independientemente de si ciudadanos europeos o residentes en Europa, porque todos desembolsando impuestos de la misma manera,
y con ese dinero pagados los sueldos de estos señores con más de 25.000 euros mensuales en el mejor de los casos, por lo general bastante más por complementos, por desarraigo, familia. Bueno, no nos olvidemos otra cosa con la que contribuimos, que son las multas. Las multas que pone la Unión Europea a los países, que luego, evidentemente los gobiernos no las cobran a nosotros. Las multas que pagan los agricultores, los ganaderos, bueno, los que vivimos en el campo estamos hartos de ver cómo se desarraigan olivos, cómo se matan reses, cómo se abandonan plantaciones, y hay de ti si cultivas un poquito más o que tienes que cultivar porque te cae una multa que te crujen. Entonces, bueno, las multas también son una... Digamos que esto es una especie de... A mí me recuerda un poco a los diezmos eclesiásticos, estas cosas que había en la Edad Media, a las indulgencias y a todas estas cosas. Sí, y bueno, sí. en lugar del cura párroco tenemos al político contándonos cuándo hay que pagar las bulas y estas cosas. Pero en el fondo es una estructura de ese estilo. Sí, ahora para mí, de acuerdo en todo, completamente de acuerdo en tu análisis. Ahora, desde la llegada de von der Leyen a la presidencia, para mí incluso comienza un periodo de la Unión Europea en el cual, aún dentro de los marcos institucionales de la Unión Europea, ya de por sí formateados con este objetivo, ¿no? Para una Unión Europea de las corporaciones y no de los pueblos, aún en ese contexto cometen excesos relativos a sus propios mandatos. Y por eso, en última instancia, la Unión Europea representa una confederación de estados, pero no como los Estados Unidos, donde, por ejemplo, una confederación de estados también, los Estados Unidos de América, el país, representa una confederación de estados en la cual los estados las provincias, ¿no? Los estados individuales realizan concesiones al gobierno federal, entre otras, la política exterior. Pero en la Unión Europea, el Tratado de Lisboa y los distintos tratados constitutivos no establecen la cesión de la política exterior, como así tampoco de la política de defensa de los estados a esta confederación. Sí realizan concesiones de otro tipo, pero no esos. Y así aparece en la institucionalidad de la Unión Europea. Ahora, desde la llegada de von der Leyen al gobierno a la Comisión Europea, por cierto, llegada propiciada por Merkel en su momento, porque no la quería en su gabinete, por la posibilidad de, bueno, básicamente por temor a... corrupción terribles. Sí, además por una gestión paupérrima, primero del Ministerio de Familia y después del Ministerio de Guerra, o al revés, Defensa, no recuerdo cuál primero, el de Defensa. Y luego por los negocios de su marido, que eran bastante, y son bastante sí. polémicos. No recuerdo si antes del de Defensa, ella ministra de Familia, o al revés, primero Yo Defensa. Creo que al final de Defensa, y de Defensa saltó a la comisión. Bueno, entonces el de Familia antes, y ahí también con escándalos menos conocidos, porque claro, escándalos no relativos a el desastre del desarrollo y de la compra de armas y cosas por el estilo. Pero bueno, llegada ahí, así, ¿no? Por la ventana, metida por Merkel por la ventana, y a partir de entonces ella comienza a determinar la política exterior de la Unión Europea como si ella la persona con el mandato para esto, y por eso, por ejemplo, puede, después de el 7 de octubre, realizar una visita a Israel para presentar su apoyo a Netanyahu sin la más mínima consulta con los estados de esa confederación europea. Y entonces ellos ahora indignados, no, Orbán sin mandato, pero en realidad, incluso desde las instituciones de la Unión Europea, el mandato de la política exterior de la Unión Europea no lo determinan ellos, deberían determinarlos en todo caso los primeros ministros, los presidentes. Por eso, peor aún todavía, ya desde la llegada de von der Leyen, más loca la situación y más delirante aún. ¿Participás de esta mirada, José, desde que ella ahí en el gobierno, esta autarquía de la Unión Europea presenta un nivel nunca visto, o esto ya había comenzado antes? Vamos a ver, en la Unión Europea la política exterior era común hasta que Francia, Alemania, en sus tiempos Inglaterra, decían yo voy por mi cuenta.
Entonces, estamos acostumbrados a que cada uno vaya por su cuenta. ¿Quién unifica la política exterior europea? La OTAN. O sea, cuando la cosa se pone seria, quien manda es la OTAN. Si algo ha quedado claro en los últimos meses es que la Unión Europea es el brazo comercial de la OTAN. Es una especie de brazo administrativo que se encarga de, bueno, cosas que los militares americanos no tienen que gestionar porque sería una locura, pues ponen a estos señores que, bueno, que además recordemos que nuestras élites están formadas en América. Son más americanas que los propios americanos. Yo me acuerdo en la época de Trump, los que clamaban a voz en grito porque vuelva a América, porque América esté aquí, eran los europeos. Los americanos, muchos americanos decían, no, nosotros no vamos, que bastante tenemos con lo nuestro. Y siguen, bueno, América estadounidense, quiero decir. Pero la Unión Europea está en una situación de absoluta sumisión a los Estados Unidos y además sumisión voluntaria. O sea, esto no es a la fuerza. O sea, la mayor parte de los europeos ven el mundo con ojos americanos. Es una de las cosas, de los grandes logros de Estados Unidos, ha sido convertir a toda Europa en una especie de suburbio de Nueva York o de Los Ángeles. Y esa mentalidad americana llega a extremos, bueno, yo estoy harto de oír incluso a presuntos especialistas hablar de la, ¿cómo se dice esto? De la invencibilidad de los Estados Unidos. Cuando, bueno, la historia reciente ha mostrado que invencibles no tienen nada. Al revés, son bastante vencibles. Y bueno, sin embargo, todo el mundo cree que, bueno, que Estados Unidos basta con que mande un batallón de marines para que se hunda la Rusia de Putin, ¿no? Y bueno, pues con eso hay que lidiar. Repito, el problema es la realidad. El problema es que en Europa está colonizada no solo económicamente o militarmente, sino culturalmente. O sea, la propia vida íntima de un europeo es casi igual que la de un estadounidense. Y ese ver el mundo con ojos americanos, pues es propio de una situación colonial asimilada. En los pueblos coloniales estaban los nativos, estaban los saibs, los ingleses, los franceses, y luego estaban los asimilados, que eran los que habían aprendido inglés, gente, pues por ejemplo, el primer Gandhi, cuando Gandhi era un abogado pro-británico que hasta que llegó a Sudáfrica se dio cuenta de lo que era aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues algo parecido es lo que sucede con los europeos. Los europeos somos asimilados a Estados Unidos y más patriotas radicales de Estados Unidos que muchísimos americanos. Y bueno, pues eso, claro, cuando tú has interiorizado el régimen colonial y has interiorizado la dominación, al revés, aquí en Europa lo que tienen pánico es a que los americanos se vayan. O sea, si de repente Estados Unidos dijera nos retiramos, bueno, la cantidad de síncopes y de desmayos que habría en toda la élite europea sería terrible. ¿Por qué? Porque nuestra élite no es europea. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Los que nos mandan no son europeos, son atlantistas. Son gente formada, educada y adiestrada en Estados Unidos. Son en fino, en economista, en lo que eran los militares sudamericanos y centroamericanos que se formaban en la Escuela de las Américas. Pues aquí, como no hace falta torturar, ni ahorcar, ni perseguir, pues sencillamente se arruina la gente con el dinero, se hacen malabarismos con los fondos. Recuerdan más a los Chicago Boys que a los... porque claro, porque todavía ellos sin la necesidad de la sangre en las manos, ¿no? Todavía no la hay. Todavía. Bueno, pero claro, en la representación cipaya de los Estados Unidos en América Latina, durante las dictaduras genocidas de los años 70, participaban básicamente dos sectores. Por un lado, el sector militar, encargados de las torturas y, bueno, del trabajo sucio, y por otro lado, los Chicago Boys, los economistas latinoamericanos formados en la Escuela de Chicago, en la Universidad de Chicago. En Argentina tenéis el recuerdo tremendo de Martínez de Hoz, que fue el hombre que desmontó a Argentina como potencia. De alguna manera podemos llamarlo el héroe o el prócer de Milei, y lo mismo los Chicago Boys en La Moneda, en el Palacio de la Moneda, en Chile, en su momento. Y a propósito de personajes ideológicamente subordinados a Estados Unidos, aunque en el caso de Kaja Kallas ni siquiera formada en Estados Unidos, hace poquito me apareció una foto de ella en su adolescencia, junto a su padre y a su madre, a pesar de que ella en
Letonia. Bueno, ella aparecía, en esa foto aparecía vestida como una adolescente de los Estados Unidos, claro, porque su papá en su momento, uno de los líderes máximos del Partido Comunista en Letonia. Y jefe del Banco Central, presidente del Banco Central. Posteriormente, claro, posteriormente presidente del Banco Central. Así que ella las dificultades económicas de las repúblicas socialistas, bueno, debe haber aparecido bien lejos. Aún así recuerda con muchísimo pesar y sufrir sus tiempos en la pobrísima Unión Soviética. Pero bueno, ella formada ahí y aún así con una, ¿cómo llamarlo? Un travestismo ideológico total, a tal punto que, por ejemplo, presentó también una queja en Twitter sobre la visita a Orbán. En Moscú, Víctor Orbán no representa en ningún caso a la Unión Europea ni a sus posiciones, está aprovechando su posición como presidente de la Unión Europea para sembrar la confusión. La Unión Europea está unida, claramente apoya a Ucrania y se opone a la agresión rusa. Bueno, esto cae a calas. Aquí, para redondear los cantos de sirena de estos impresentables, Olaf Scholz, el canciller de Alemania, lo de cae a calas, bueno, de uno de los países bálticos, una impresentable, pero el canciller de la potencia europea por excelencia, Alemania, y con una posición verdaderamente lamentable de lamebotas, obsecuente, genuflexo, pero en gran medida yo recuerdo muchos políticos latinoamericanos en su relación con los Estados Unidos, en el pasado y en el presente, como por ejemplo también ahora Milei. Víctor Orbán visita a Putin en calidad de primer ministro de Hungría. En política exterior, el Consejo Europeo está representado por Charles Michel. La posición de la Unión Europea es muy clara: condenamos la guerra de agresión rusa. Ucrania puede contar con nuestro apoyo. Bueno, una militancia por la guerra, básicamente. Si yo fuera Zelensky, no me fiaría mucho del apoyo alemán. Pues yo creo que la primera puñalada a Zelensky se la van a dar los alemanes. El primer puñal europeo va a ser alemán, porque Alemania llegará un momento en que se harte de perder dinero. Y segundo, hay que ver cómo está Scholz en los sondeos. O sea, el Partido Socialdemócrata saca el SPD, que era, no sé, el partido por excelencia en la izquierda europea, y está en una situación, pero vamos, le han pasado por encima a AfD, la CDU está ya a años luz de ellos. Y evidentemente tiene mucho que ver con lo que está pasando en Ucrania, lo que está pagando Scholz. Entonces, yo creo que en algún momento, posiblemente después de noviembre, después de las elecciones americanas, mucha gente se harte de seguir pagando. Y quizá ahí Zelensky, esa gente que era apoyo a Zelensky, quizás sean los que quiten la trampilla y lo hagan caer al pozo. Yo no me fiaría muchísimo de los alemanes en esta cuestión, porque Alemania está siendo muy perjudicada y en algún momento esto se va a acabar. O sea, no puede seguir así mucho más. José, ¿qué interpretación realizás de la posición del empresariado alemán, de la burguesía industrial alemana en este sentido? ¿Por qué no reacciona ya, no mañana con la elección de Trump? ¿Por qué convalida esto? ¿Cuál es la explicación de acompañar una política nacional abiertamente contraria a sus intereses económicos? Yo creo que depende de qué tipo de empresariado estemos hablando. Si estamos hablando de las grandes empresas alemanas, con coger sus trastos y llevarlos a Estados Unidos, o sea, la Volkswagen, la Siemens, etcétera, simplemente con deslocalizar y mandar sus efectivos a Estados Unidos, han arreglado el tema. Remontarse quizá muy atrás, pero el gran capitalismo alemán hasta la Segunda Guerra Mundial estaba íntimamente ligado al Estado alemán. O sea, los grandes concerns de los años 1880-1940 estaban estrechamente ligados al Estado. Entonces, digamos que una especie de capitalismo nacional, no de capitalismo estatal, porque evidentemente el Estado podía dirigir más o menos, pero el poder estaba en manos del gran empresariado. Y, por ejemplo, la Weltpolitik de Guillermo II se orientó precisamente para dar salida al capitalismo alemán en los mercados mundiales, porque la política Klein Deutsch, la política pequeña alemana de
de Bismarck no satisfacía las necesidades de la economía alemana. Bueno, después del año 45 eso cambió. ¿Por qué? Porque la economía alemana fue intervenida por Estados Unidos. Recordemos que el boom económico alemán se produce por unas inversiones millonarias de los americanos que encuentran técnicos baratos y una inversión maravillosa, que es reconstruir de nuevo una industria con gente muy capacitada y muy disciplinada que es capaz de reconstruir todo eso. A Estados Unidos le vino mucho mejor el plan Marshall que en Alemania que en Francia e Inglaterra, sobre todo en Francia, que se dedicó a luchar en Vietnam y en Argelia. Entonces, bueno, el capital alemán cambió. Es decir, el gran capital alemán está participado por los Estados Unidos y sus grandes dirigentes son atlantistas. Es que, repito, la élite europea no es europea. O sea, hasta que no están intentando crear una nación Europa. Una nación Europa, su interés básico sería aliarse económicamente con Rusia, mucho más que con Estados Unidos. O sea, precisamente se trata de impedir que nazca una nación europea. ¿Cómo? Creando una especie de lo que era en el siglo XIX la Confederación Germánica o el Imperio Alemán, que eran 25 estados que no servían para nada, todos el día peleados y con pleitos enormes y que eran incapaces de hacer una vía de tren juntos. Pues bueno, algo así es la Unión Europea. La Unión Europea es la vacuna contra Europa. O sea, si quisiéramos crear una nación europea, la Unión Europea tendría que crear una nación, es decir, una potencia mundial, una potencia económica, independiente de Estados Unidos, que supiera bastarse por sí misma. Y eso evidentemente es una construcción nacional, que hay los mimbres para hacerla. Se podría hacer una nación europea federal, posiblemente, pero federal de verdad, como son los Estados Unidos o como es México, con un presidente elegido por el pueblo europeo, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa? Que esa Europa federal, entre comillas, nacional, giraría inmediatamente hacia Rusia por temas de desarrollo económico. De conveniencia. Ahora, y José, y el empresariado, el pequeño y mediano empresariado alemán, súper importante para la economía alemana, porque internacionalmente quizás para el común de la gente, bueno, la economía alemana presenta los grandes nombres, bueno, Volkswagen, Siemens, Mercedes-Benz, BMW, etcétera, etcétera. Pero en el funcionamiento de la economía interna e incluso en la función de la economía como proveedora de trabajo, proveedora de empleo, la mediana industria alemana, mediana industria, por cierto, con proyección internacional, porque aquí cada pueblito presenta una industria dedicada a la fabricación de algo, como por ejemplo, recuerdo ahora el caso de un pueblito acá cerca, dedicada a la fabricación de termómetros industriales. Y aparecen a la cabeza internacionalmente de los termómetros industriales, todo ese pueblito básicamente trabajando en esa empresa, exportando a todo el mundo y fuertemente necesitados de la energía barata y ahora fuertemente afectados y sin la posibilidad de la relocalización de la noche a la mañana e incluso con una historia en ese pueblito de quizás 200 años y muy a menudo, muy a menudo una familia, ¿sí? Una familia industrial desde los Junkers en adelante o incluso más atrás, ligada a eso. ¿Por qué esa burguesía industrial alemana apenas reacciona? De Alemania como un ejemplo, ¿no? Lo mismo quizás la de Francia, la de España, como visión tuya. Hombre, yo el ejemplo alemán que más conozco es la ciudad de Hamburgo, que es la ciudad burguesa por excelencia. O sea, Hamburgo es el prototipo de la burguesía hanseática, luego adaptada a los tiempos modernos y muy conectada con Estados Unidos, muy conectada con América, con Inglaterra. Y luego está hay una burguesía que es lo que hemos conocido siempre por el empresario alemán, que es el trabajo bien hecho, de precisión y cada vez más caro. Entonces, eso con energía cara va a ser cada vez menos competitivo. El empresariado alemán mediano y pequeño está guardando la disciplina, pero basta con ver los resultados de los socialdemócratas y basta con ver los de AfD para saber que eso está cambiando. Y de la CDU. Entonces, bueno, yo creo que la paciencia se está acabando en Europa.
Yo creo que, sobre todo eso, una fábrica, yo que sé, de productos ópticos, Alemania siempre ha sido muy buena en productos ópticos. Si le vale $100 su producto y uno producido en Malasia, producido en Estados Unidos, vale 50, pues muy bien hecho que esté, no va a tener futuro. Entonces, bueno, ese es el problema con el que se enfrenta Europa ahora. Repito, Europa no puede, Europa económicamente es casi Alemania. Y Europa no puede sobrevivir sin la energía barata, es imposible. Europa no es competitiva si no tiene energía barata. Y por eso digo que la paciencia se acabará. Alemania ha demostrado que es capaz de aguantar lo inaguantable largas veces en su historia. Pero cuando deja de aguantar, deja de aguantar. Y posiblemente hay una lucha entre los funcionarios de Bruselas, las élites, y esa porción de una especie de lumpen con el que cuentan siempre, lumpen casi televisivo, diríamos, y la población que realmente tiene conciencia de sus intereses. En principio, mientras los poderosos fabrican la realidad, tienen la ventaja, pero también es muy cierto que la realidad real, la realidad objetiva, se acaba manifestando y acaba pesando, por muchas televisiones que se tengan. Entonces, yo creo que ahí ese es uno de los posibles elementos de ruptura, que hay una revuelta de las clases medias, que no es descartable ahora mismo en Europa. Sí, recién a propósito de empresas ópticas, recordaba el caso de Carl Zeiss, una empresa bastante conocida en Jena, en una ciudad histórica también. Y por cierto, Carl Zeiss, conocida seguramente por toda la audiencia, por todos los demoledores y las demoledoras, por la fabricación de las ópticas para las cámaras de los teléfonos celulares, además de, para las cámaras reflex. También un ejemplo de reconversión tras la caída de la Alemania soviética, es una empresa anterior naturalmente a la división de Alemania, pero mantenida durante los años de la Alemania soviética, y luego con la caída del muro de Berlín y de la disolución de la DDR, en muchas regiones, toda la Alemania, la ex Alemania soviética empobrecida, pero en algunos lugares en los cuales aparecían industrias reconvertibles, esos lugares presentan de alguna manera la forma de una isla de riqueza, por ejemplo, Jena con Carl Zeiss. Ahora, Carl Zeiss, desde el comienzo de este problema, presenta unos problemas enormes, unas dificultades enormes, por el aumento del costo de la energía. Así que, si yo obrero de Carl Zeiss, yo quiero una Molotov mañana mismo. O ayer, lo hubiera querido ayer. Pero sí, cierto, la paciencia ya cerca del final, pero ya 2 años y medio de paciencia, José. Sí, y posiblemente más, porque los medios que tiene el sistema para controlar la fabricación de la realidad son enormes. Entonces, en ese aspecto, y luego el pueblo alemán es básicamente conservador. Decía Bakunin que los alemanes, antes de hacer una revolución, piden permiso al príncipe. Entonces, pues son como son. Pero también sabemos que las revueltas de las clases medias en Alemania han sido tremendas. O sea, cuando Alemania ha dado un giro, lo ha dado espectacularmente y con consecuencias terribles. Pero hay un programa, yo creo que es evidente, que es de extinción de las clases medias. O sea, se quiere sustituir a las clases medias por una especie de proletariado de alto consumo. O sea, un proletariado capaz de consumir mucho, pero de poseer de verdad poco poder social. Entonces, esto en España es muy fácil, porque aquí, la gente se conforma con poco y no tenemos esa tradición de empresas familiares, de trabajo bien hecho, de empresariado mezclado con la sociedad. A mí me sorprendió mucho, viajando a Alemania, ver cómo los sindicatos conseguían coger alumnos de las Realschule y meterlos en fábricas a trabajar recién saliditos del nido. Y cómo había una especie de cuerpos intermedios en la sociedad, el sindicato, la propia escuela, que hacían una vertebración muy armónica del cuerpo social. O sea, un chavalito que sale de una escuela en España, va a trabajar a lo mejor por un bocadillo o incluso pagando por trabajar para ser despedido a los 3 meses.
Y en cambio en Alemania se iniciaba una vida profesional que duraba siempre. Entonces, eso favorece el trabajo bien hecho, favorece la seguridad, el tener proyectos, el formar familias, etc. Y se trata de acabar con eso. Esos valores típicos de la pequeña burguesía están siendo arrasados. Entonces, estamos proletarizando a las clases medias, que son la base de cualquier sistema democrático estable. O sea, el propio sistema está socavando las bases de su estabilidad. Porque evidentemente quien está perdiendo la guerra en Europa es la clase media. Y bueno, ¿eso cómo se sustituye? Pues o emigras a Estados Unidos o consigues un buen empleo milagrosamente porque cada vez son más escasos, o directamente formas parte de una población flotante que va de aquí para allá cobrando sueldecitos de manutención y bueno, pues para tener un teléfono móvil y cosas de esas. Sí. De acuerdo, completamente. Para redondear la telenovela respecto al viaje de Orbán y las respuestas europeas, aquí la reacción de su ministro de Exteriores, llamado Szijjártó, uno de estos nombres difíciles húngaros. Además, el húngaro es absolutamente incomprensible, o sea, es un idioma que no... Sí, de hecho, sí, ellos saben tantos idiomas porque ese todos. idioma no hay quien lo entienda. Sí. Alguna vez he escuchado por ahí que supuestamente el húngaro y el vasco presentan una raíz común, pero bueno, sobre el vasco tantas hipótesis y tantas... El húngaro está emparentado, parece ser, con los basquires, con los pueblos del este del Ural en Rusia. O sea, basquires y húngaros, eso pues esto tiene bastante en común. O tuvieron, vamos. Somos un país soberano, entonces no tenemos que prestarle atención a este tipo de críticas. Además, los últimos 2 años han probado que sin diálogo y sin canales de comunicación no hay solución a esta guerra. Por eso esta es la única manera para finalizar esta guerra, que hablemos entre nosotros y que mantengamos los canales de comunicación abiertos. Don't confuse the pro-war politicians with the people in Europe. Bueno, y el remate, no confundan a los promotores de la guerra, de la burocracia europea, con los pueblos de Europa. Esto en respuesta a la consulta por las reacciones, bueno, de todos los mencionados anteriormente, ¿sí? Mientras tanto, a propósito de los líderes europeos, José, en Reino Unido presenciamos una elección histórica con una paliza contra el gobierno de Rishi Sunak, el gobierno de los conservadores. Aquí su reconocimiento de esa derrota con un discurso verdaderamente lamentable, lo podemos presentar un poquito. Esta es la famosa residencia del primer ministro, el número 10 de Downing Street. Ahí uno lo puede recorrer como turista esto, por lo general. Esa es la residencia, ahí los fotógrafos esperándolo. La salida, ahí su esposa. Qué cara de pelele. Good morning. I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister. Bueno, me dirijo ahora al Palacio de la Reina, para ofrecer mi renuncia como primer ministro. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. Al país le quiero decir, por sobre todas las cosas y antes que nada, lo lamento, lo siento. I have given this job my all, but you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change. He dado todo por este cargo, pero dieron ustedes al pueblo, ¿no? Hablando al pueblo, han dado el mensaje claro de que este gobierno debe cambiar. And yours
is the only judgment that matters. I have heard your anger. Y bueno, y la opinión de ustedes es la única que importa. He escuchado su enojo, el enojo de todos ustedes. Your disappointment, and I take responsibility for this loss. Su desilusión y tomo o asumo la responsabilidad por esta derrota. Esto de que solamente el pueblo, la voluntad popular representa el único mandato, bueno, si es el caso, entonces no debería presentar la renuncia ante la reina, sino presentarla exactamente. Pero bueno, esas cositas, ¿no? To all the conservative candidates and campaigners who work tirelessly. Le agradezco a todos los candidatos y perdona a ellos también a los candidatos del Partido Conservador. It pains me to think how many good colleagues who contributed so much to their communities and our country will now no longer sit in the House of Commons. Y me duele recordar cuántos grandes líderes conservadores que han ayudado tanto al país ahora habrán perdido su asiento en la Cámara de los Comunes o en la Cámara, el equivalente a la Cámara de los Diputados. Por cierto, José, entre ellos Liz Truss, no reelecta, el ministro de Defensa, Grant Shapps, todos los miembros, por lo menos la plana mayor de los conservadores, no pudieron realizar la revalidación de sus mandatos. Recuerdan el sistema electoral británico, ¿no? Dividido en circunscripciones con un bipartidismo. Pero por lo general, los políticos en el Parlamento, los políticos en el gabinete, presentan mayorías muy fuertes en sus circunscripciones. Bueno, en este caso no pudieron ni eso, ni la victoria en el terruño, en el barrio, ¿no? ¿Qué lectura realizas de lo sucedido en Reino Unido en los pasados días, José? Hombre, a mí nunca se me ocurriría votar a Liz Truss, pero ni como voto de odio, vamos, jamás. Yo creo que ha sido la primera ministra más esperpéntica de la historia de Gran Bretaña y en competición con Boris Johnson, otro que tal. Entonces, bueno, el Partido Conservador se ha convertido más curiosamente en una especie de partido nihilista, porque destruye todo aquello que el mercado no tolera. Entonces, bueno, es un partido al servicio completamente de una pequeñísima oligarquía de gente muy rica. O sea, Gran Bretaña es el paraíso de los millonarios. Y claro, el problema de Gran Bretaña es que hay un pueblo británico que ha sufrido pues las consecuencias de unos gobiernos que seguían los dichos de la señora Thatcher. Margaret Thatcher decía que no existe la sociedad, que existen los individuos. Pues bueno, ha sido un gobierno completamente asocial y bueno, es que resulta que las sociedades existen, incluso las naciones existen. Entonces, bueno, pues el revolcón, lo que ha tardado mucho en venir, porque los últimos 6 años han sido, espectaculares en cuanto a... Bueno, es que todos los líderes del conservadurismo, desde Cameron hasta este hombre, es uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña. Sunak dijo una vez una frase maravillosa. Le preguntaron si tenía amigos de todas las razas. Y dijo, no, yo tengo amigos de todas las razas. Lo que no tengo es amigos pobres. Yo no tengo amigos obreros. Y eso lo dijo el tío en la tele. Por lo menos sincero. Sí, sincero. Yo creo que pocos países como Gran Bretaña representan el reinado del capitalismo más salvaje y más sin límites, ¿no? Que, bueno, aparte es un paraíso fiscal. Es una red de paraísos fiscales a lo largo del mundo, ¿no? Sí. Y bueno, pues y digamos que lo extraño es que haya sucedido tan tarde. Porque, lo que ha presentado el Partido Conservador, sobre todo en los últimos 4 años, han sido, bueno, unos elementos que contradicen esa fama de gente mesurada, fría, flemática y que vela por sus intereses, ¿no? De hecho, Gran Bretaña está en una situación cada vez peor. Es otro país que parece más volátil de lo que es.
En gran medida la permanencia sí, la permanencia de los gobiernos conservadores en el gobierno respondió a la ausencia de alternativas laboristas con programas verdaderamente distintos de los propuestos por los propios conservadores. Si los laboristas también presentan un programa neoliberal, ¿para qué querer la copia y no el original? Y en efecto, este señor representa exactamente lo mismo. De hecho, incluso en el análisis de los votos, los laboristas no contabilizaron más votos que antes, sino que en realidad presenciamos la debacle de los conservadores y el mantenimiento del caudal de votos de esta gente, y por eso aparecen como grandes ganadores. Pero este tipo va a presentar la misma política en lo económico, con respecto a Ucrania, con respecto a Estados Unidos, sin muchas diferencias. Así que de mal en peor la cosa también. Bueno, pero Inglaterra siempre ha sido un sistema de gobierno oligárquico. Han tenido elementos más sociales o menos sociales. De hecho, en el 45, cuando triunfó Clement Attlee, se pensó que se iba a acabar todo el sistema de grandes propietarios de tierras y de banqueros, industriales, financieros, y al revés, siguió. Lo que es repartiendo algo del producto social entre las clases obreras. Pero hoy en día eso ya no hace falta. Entonces, otra cosa que está desapareciendo es la clase obrera. Sobre todo, y no digamos ya la conciencia de clase. Eso no tiene ni las medias, ni las obreras, ni ninguna. Entonces, el problema actualmente que tienen los partidos socialdemócratas es que son, en realidad, el ala izquierda de un partido liberal. Entonces, tienen algunas medidas de maquillaje social, por decirlo de alguna manera. Hombre, son gente que considera que no se pueden morir en la calle los niños de hambre y esas cosas, ¿no? Pero no tienen un programa, vamos, ni de lejos parecido a lo que era la socialdemocracia clásica europea, que yo creo es otra de las cosas que van a hacer muy inestable Europa, que la socialdemocracia clásica ha desaparecido. Y bueno, eso también era una forma de mantener la estabilidad social. Es que poco a poco Europa se está volviendo mucho más volátil de lo que era hace, pues yo qué sé, cuando yo era jovencito, en los años 70, 80. Y pasa por esto, por la crisis de la socialdemocracia. El neoliberalismo en realidad es una especie de nihilismo que se ha contagiado a toda la sociedad, donde lo único que vale es hacer dinero y nada se debe oponer a las fuerzas del dinero. Y bueno, eso ha consolidado gobiernos muy oligárquicos, aunque la fachada sea democrática. Pero claro, pagan los dos partidos. Sí, recordaba recién, José, los británicos también con eso, ¿no? Con cierta honestidad intelectual para sus fechorías. Y recordaba recién la respuesta de Thatcher hace algunos años antes de su muerte a un periodista consultada sobre su mayor legado, su mayor éxito, y ella respondió: mi mayor legado fue Tony Blair y el nuevo laborismo. Esa es la respuesta de ella. Y efectivamente, básicamente haber generado la hegemonía del neoliberalismo aún entre las fuerzas históricamente ligadas a las clases populares, a los trabajadores, a los sindicatos. Esa es su gran victoria. Y todos estos señores representan exactamente lo mismo, y no solo el capitalismo neoliberal en términos abstractos, sino básicamente los sectores financieros, porque hoy día Reino Unido no genera un tornillo, básicamente... No, hace ya 100 años que no es la fábrica de Europa, o sea, ni del mundo. Por eso. Sí. Básicamente un paraíso, una guarida fiscal de los grandes bancos y los sectores financieros. Otro de los grandes problemas que tiene Europa es que su economía cada vez es más financiera. Y eso, por ejemplo, se ve en la guerra de Ucrania. Una economía financiera no puede coger la industria, subordinarla al Estado y ponerse a fabricar armamento como lo está haciendo Rusia. ¿Por qué? Porque primero no tenemos industria, hay que crearla. Y luego habrá que... Esa industria, además, Estados Unidos prefiere vendernos a que la hagamos nosotros. Con lo cual, bueno, pues algo Rheinmetall y algún gran consorcio, en España Santa Bárbara, que sacará algo de dinero de esto, pero el resto de la compra de armamentos va a ir a Estados Unidos. Porque además la OTAN
va a gestionar el armamento de Europa y su homogeneización. Entonces, bueno, una economía que es casi en su mayoría financiera, pues se basa en la especulación, se basa en dar golpes, en tener golpes financieros afortunados, pero no hay una base real. Recordemos que Europa ahora mismo está destruyendo su propia supervivencia alimentaria al financiar y al favorecer a las grandes empresas importadoras de alimento de todo el mundo y comprar alimentos fuera. Se está arruinando al campo francés, al campo italiano, al campo español, que son los que en un momento de crisis muy grave podrían permitir la supervivencia alimentaria de Europa. Sí, sí, sí. Además Recordemos de... que la economía consiste en producir bienes también. Sí, No solo en apostar por futuros en un casino. Sí, sí, y más allá de la conveniencia económica, la posibilidad de generar tus propios alimentos incluso presenta una dimensión simbólica, cultural, histórica también, ¿no? Además de todo lo relativo a la economía y al autoabastecimiento. Quizás el otro gran evento de esta semana, de la semana pasada, haya aparecido en Astana, en la reunión de la Organización de la Cooperación de Shanghái. Podemos presentar muy rápidamente la OSCE, podemos presentar el video con la llegada de la llegada del avión de Putin. La Organización de Cooperación de Shanghái, creada originalmente como una organización más ligada a la seguridad y a la defensa que a otros temas, pero hoy día ya cada vez más amplia en cuanto a sus dimensiones, en cuanto a sus ámbitos, y en este caso, si no recuerdo mal, con el anuncio de la participación de Bielorrusia. Esta es la llegada de Putin a la ciudad de Astana, en Kazajistán. Bien, presentemos también un poquito más de las imágenes de quizás el encuentro más importante. Entre estos dos señores allí, Xi Jinping y Putin. Bueno, sonrisas, apretón de manos, palabras muy cordiales entre ambos. Es un placer volver a verlos. Distinguido secretario general, querido amigo, queridos colegas y amigos chinos, estamos todos encantados de verlos nuevamente para darles la bienvenida, esta vez al margen de la cumbre de la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái. Estas las palabras de Putin aquí. Lecturas de esto, José. Pues bueno, es una increíble ironía de la historia. La Organización de Cooperación de Shanghái ahora es poderosa y grande gracias a Estados Unidos. O sea, ha sido la política americana la que ha hecho que todos estos países se unifiquen. Lo decía antes, hay una especie de liga de los sancionados y claro, si China y Rusia están sancionados y amenazados por Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Unirse. Lo cual destruye la política de Kissinger, la política más sabia que llevaron los americanos, que fue dividir Eurasia, de tener dos países grandes rivales, no aliados, y encima formando un bloque unificado en lo económico, en lo político, en lo militar, en lo tecnológico. O sea, ha sido una... Y evidentemente los países de Asia Central gravitan hacia allá.
de los 5 países iniciales a los 10 que hay ahora, lo que estamos viendo es que es casi como el imperio de Gengis Khan que veíamos los mapas medievales de pequeñitos, que iba desde Mongolia hasta Rusia. Bueno, pues es algo muy parecido al imperio de Gengis Khan, formado gracias a Biden, gracias a Trump y gracias a Obama, que son los grandes consolidadores. Pero aquí hay que hacer hay una cosa que me gusta señalar. Esto empezó en la época en el final de la era de Yeltsin. En el final de la era de Yeltsin, la política rusa estuvo protagonizada por un hombre importantísimo que merecería ser estudiado en profundidad, que es Yevgeny Primakov, que fue el ministro de Asuntos Exteriores de Yeltsin, y fue el hombre que dio el giro de el llamado giro de Primakov. Iba en un viaje oficial de Moscú a Washington cuando se iniciaron los bombardeos en Serbia, y el avión se dio la vuelta y volvió para Rusia, no fue para Washington. Ahí empezó el corte con la política que se había seguido al principio de la era de Yeltsin, era la de Kozyrev, que era el ministro de Asuntos Exteriores, que era de sumisión directa a Estados Unidos. Hemos perdido la Guerra Fría, no tenemos nada que hacer más que someternos a Occidente. Bueno, al final de la era de Yeltsin, con Primakov esto cambió. Y el hombre que inició la conferencia de Shanghái fue Primakov. De hecho, Primakov iba a ser el sucesor de Yeltsin, y los oligarcas rusos y la embajada americana presionaron muchísimo para que él no fuera el heredero natural de Yeltsin, y sacaron a un tal Vladimir Putin y lo pusieron de jefe del gobierno y del Estado, con las consecuencias que todos conocemos. Entonces, el primer político que pensó en un mundo multipolar y en la unión de los países euroasiáticos no fue Putin, fue Primakov. Primakov es un personaje que merece un estudio profundo, porque además ha escrito libros muy interesantes sobre la política exterior rusa, no solamente de Rusia, sino en la época de la Unión Soviética, en el tema de Oriente Medio. Él era también pro-árabe, y es prácticamente lo que estamos viendo que está haciendo Rusia ahora, es todo lo que planeó Primakov. En realidad, Putin ha sido el heredero político de Primakov, cuando los que le llevaron al poder pensaban que iba a ser justo todo lo contrario. Recordemos que Putin sube al poder como un pro-occidental. Era lo más occidental que podía ofrecer el clan de San Petersburgo al gobierno ruso. Y por eso los 7 oligarcas lo pusieron en el poder. Y curiosamente eso, para evitar el giro nacionalista de Primakov. Y bueno, lo que estamos viendo ahora es Lavrov trabajó con Primakov. Lavrov lleva en la friolera de 40 años metido en las altas negociaciones diplomáticas. Cosa que, bueno, dudo que en Europa haya algún ministro que tenga más de, no sé, 10 años al frente de un ministerio o en puestos de alta responsabilidad. Y bueno, pues, ¿qué se ha formado? Un bloque enorme capaz de hacer frente a Estados Unidos, no solamente de hacer frente a Estados Unidos, capaz de derrotarlo. Y recordemos cómo está creciendo la Marina china, cómo fabrican prácticamente un portaaviones al año, y cómo están el número increíble de barcos de guerra que producen, de aviones, etc. Es decir, aparte del peso de su propia población. A eso hay que unir la India, hay que unir Irán. Hay países próximos que son Egipto, Arabia Saudí, Pakistán. Es decir, si salimos de nuestro pequeño jardín de infancia europeo, del kindergarten del señor Borrell, y vamos al mundo de la gente adulta, pues nos encontramos que se está formando una coalición mundial contra Europa y contra América espectacular. Un ejemplo de ello, cómo ha sido barrida Francia de África. Cómo los países europeos han sido barridos de África de una manera pasmosa. Cómo en América nos encontramos con países como Bolivia que han plantado cara a Estados Unidos, han disuelto en el ridículo un golpe de Estado absurdo montado la semana pasada, y como muchos países de América, que tradicionalmente eran poco menos que provincias de Estados Unidos, se están enfrentando al coloso, especialmente Brasil. Entonces, bueno, cuando nos hablan de la comunidad internacional en su mayoría no está con Occidente. O sea, países importantísimos como Sudáfrica, China, Rusia, Brasil, no están con Occidente. Y países como, por ejemplo, México o Egipto o Arabia Saudí tampoco lo están. Tenemos, por ejemplo, Turquía, que es miembro de la OTAN y que ahora mismo es un gran dolor de cabeza para Estados Unidos, porque ¿qué hace Erdogan? Lo mismo que hace Orbán. Él mira los intereses de su país y según lo que le convenga a su país, tomará una opción o tomará otra. Mucho más volátil que Orbán,
porque Orbán, a fin de cuentas, gobierna una pequeña nación del centro de Europa, estupenda, muy culta, un país que todavía lee libros, pero, claro, no tiene el potencial de Turquía, no tiene el potencial militar ni la situación estratégica de Turquía. Entonces, bueno, nos estamos encontrando con un mundo que ya no está dirigido por Estados Unidos. Que yo creo que es algo que todavía los americanos posiblemente se estén dando cuenta de, pero en Europa no se está dando cuenta nadie. Pensamos que el vínculo transatlántico es una especie de, no sé, de coraza protectora, y de eso nada. Y ya veremos qué pasa si en noviembre los americanos se retiran completamente de Ucrania y nos toca a nosotros pagar la broma. Que esa va a ser otra. Recordemos que Ucrania tiene el agujero económico de Ucrania, o sea, la deuda de Ucrania se lleva por delante de la Unión Europea. Como Ucrania entre en la Unión Europea, vamos a estar endeudados durante siglos, porque además están firmando todo tipo de pagarés, claro. Repito, estamos en una situación del quebrado en un casino, firmando todo tipo de, vendiendo la casa, el coche y la ropa de su mujer, lo que haga falta. Y a unos intereses, pues, leoninos. Entonces, bueno, repito, se está formando ese bloque que está simbolizado en los BRICS, y eso es más de la mitad de la población del mundo y más de la mitad del PIB del mundo. Y militarmente hay 4 potencias atómicas: Pakistán, India, China y Rusia. Es decir, es hora de que la gente del kindergarten europeo crezca y empiece a valorar lo que hay que hacer, porque cuanto más tiempo tarde Europa en aceptar la nueva realidad y en adaptarse a ella, peor le va a ir. Es un poco lo que pasa con Ucrania y sus sueños de ganar la guerra. Cuanto más dure ese sueño, peor le va a ir. Tiene que darse cuenta de que la guerra está perdida y que hay que salir de ella como sea, lo antes posible. Y a Europa le pasa lo mismo en cuestión del equilibrio mundial. Europa ya no cuenta nada en el equilibrio mundial. Y la sumisión a Estados Unidos es, a largo plazo, la conversión en una colonia, pero una colonia al estilo de la India británica o de la Argelia francesa. Porque la dominación colonial no se basa en tener un ejército en un país. Se basa en tener la economía y la sociedad de un país sometida a los intereses de una economía dominante, una economía metropolitana. Y Europa se está poniendo en manos de Estados Unidos. Antes de la última pregunta, quiero llamar a los demoledores y a las demoledoras a acompañarnos con el pulgar arriba, con el like, porque eso nos ayuda contra la censura a través de la difusión de nuestros videos. También recuerden acompañarnos en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Mañana, por cierto, una vez más, Juan Antonio Aguilar con su propio programa. Así que likes, suscripciones a ambos canales, por favor, y si nos quieren ayudar a través de PayPal o de una membresía, bienvenido también. De lo contrario, simplemente con el boca a boca, con la difusión, nosotros felices con su apoyo. Terminado el spam, José, quisiera una última pregunta relativa a Europa una vez más. ¿Cuál es la salida para Europa de esto? No ya en el corto plazo de la guerra, ahí más o menos clara la respuesta, por lo menos para cualquier persona independientemente de su posicionamiento político, cualquier persona con 2 dedos de frente y con cierto respeto por la voluntad popular de las sociedades europeas va a responder más o menos lo mismo, pero con miras a todo este escenario internacional recién analizado por vos, al surgimiento y el fortalecimiento de los BRICS, el fortalecimiento de la Organización de Cooperación de Shanghái, el auge de la China, la reaparición de Rusia, India, el sur global. ¿Cuál es el lugar más adecuado, más conveniente para Europa en el futuro como inserción internacional en este nuevo orden mundial? Yo soy bastante pesimista sobre Europa, pero hay varias cuestiones. La primera es un cambio en las élites gobernantes. O sea, no podemos seguir estando gobernados por esta gente. Y tiene que haber un cambio en la Unión Europea. La Unión Europea se tiene que democratizar. Pues posiblemente tiene que tener un presidente elegido por el pueblo. Y tendría que tener
un parlamento que realmente ejerza de parlamento, que no sea un cementerio de elefantes o un depósito de jubilados. Luego, en segundo lugar, Europa tiene que tener una estructura nacional. O sea, Europa se tiene que convertir en algo parecido a una nación, o muy parecido a una nación. En tercer lugar, tiene que ser independiente. Tiene que velar por sus propios intereses, que no son los de Estados Unidos, ni muchísimo menos. Y eso a la larga nos lleva pues a una relación con Rusia que no puede ser la que hay ahora. Posiblemente implique la creación de una especie de estados neutrales o desarmados, posiblemente una Ucrania neutral y posiblemente una serie de estados que no puedan tener armamento nuclear, que incluso puedan ser OTAN, aunque lo mejor sería disolver la OTAN, es decir, crear una defensa europea propia, autónoma, que es otro factor importante. Europa no puede depender de las decisiones de un general americano, tiene que depender de las decisiones de un general europeo. Y volver pues al pensamiento de los padres fundadores de Europa, por ejemplo, el general de Gaulle. Yo creo que buena parte de lo que tendría que ser Europa estaba articulado con el pensamiento de Charles de Gaulle, de crear eso, una Europa de Lisboa a los Urales o a Vladivostok, sino de esa manera, por lo menos en una asociación clarísima con Rusia, básicamente por un tema elemental, la supervivencia económica de Europa. Europa solo puede ser una gran potencia, solo puede ser un actor de la historia y no un paciente de ella, si dispone de las fuentes de energía baratas. Y esas solo nos las puede dar Rusia. Y segundo, cualquiera que haya viajado por Rusia y haya viajado por las provincias y por zonas, yo que sé, que lucen algún tipo de minería o de gas o de petróleo, se da cuenta de la cantidad de recursos que estamos regalándole a China, pero que es algo colosal. A mí me cuesta mucho hacer entender a la gente ante la que explico cosas de este estilo, lo enorme que es Rusia, lo gigantesca que es y la cantidad de recursos que tiene. Y todo eso lo estamos tirando a la basura, estamos renunciando a ello, estamos regalándoselo a China para servir, no se sabe muy bien a qué intereses, desde luego nuestros no. Y repito, si no conseguimos una asociación con Moscú, por lo menos unas relaciones comerciales que nos permitan disponer de energía barata. Es tan sencillo como eso. Sin energía barata no hay Europa, se pongan como se pongan. Seremos un parque temático de los Estados Unidos, pero no vamos a ser capaces ni de autodefendernos. Otra cosa importante es tener una conciencia de defensa propia. Pero repito, para que todo esto suceda, lo primero que hay que hacer es desalojar a los que mandan y reformar de arriba abajo la Unión Europea. Y esto, pues, bueno, a día de hoy suena un sueño imposible. Sí, y José, ¿y España en ese contexto? ¿Cuál es el lugar de España ahí? Bueno, los españoles vivimos muy cómodos como vagón de cola. Es decir, tampoco tomamos decisiones trascendentes ni servimos para nada. Somos un país de servicios que, bueno, realmente nuestra política exterior es hacer lo que nos mandan de Bruselas o de Washington. Tampoco nos matamos a pensar. Bueno, que también es una tradición española. En España la política exterior ha sido siempre la cenicienta. Todavía hoy al público lo que menos le interesa es la política exterior. En España importa mucho más quién es el alcalde de Zamora o quién es el subsecretario de Comercio que quién es Putin, pero muchísimo más. Entonces, bueno, España es un país que lleva 200 años primero, hace 200 años que no nos invade nadie. En eso somos un pueblo único en Europa. No nos ha invadido nadie en 200 años. Eso quiere decir que tampoco tenemos una conciencia del peligro externo. No tenemos un polaco, un checo, un ucraniano, un ruso, un alemán, si tiene conciencia de que el mundo es un sitio peligroso en el cual pasan cosas que te pueden caer encima. España ha vivido aislada durante 200 años y realmente lo que pasaba afuera nos ha importado muy poco. Para que tengas un dato, en 1825, cuando la batalla de Ayacucho, que es el final del Imperio Español en América, algo tremendo, no sé, cualquier otro país europeo se tirarían de los pelos, porque hemos perdido un continente. La noticia fundamental en la Gaceta de Madrid fue una recepción que había en Palacio y el traje que llevaba la reina. Eso es lo que le importaba a los españoles. Entonces, cuando se perdió Cuba, lo mismo, la gente fue a los toros. Después de una derrota aplastante y humillante ante Estados Unidos, la gente se fue a los toros. Es decir, España primero tendría que tener conciencia de ser España.
que no la tienen. Yo era muy jovencito cuando España se incorporó a la Unión Europea y daba la sensación de que lo que la gente decía, qué bien que hemos dejado de ser españoles, que nos hemos metido en una cosa, que todo lo va a dirigir a Alemania y que nosotros estamos aquí para ponerle el cazo y que nos den dinero. Y yo creo que, de hecho, la desatención que tiene España, intereses básicos, bueno, la fundamental, el principal peligro estratégico que tiene España es Marruecos. Y España está alimentando a Marruecos de todas las maneras posibles. Y en vez de fijarnos en Marruecos, nos estamos fijando, los que se fijan, que son pocos, en Ucrania. Y bueno, una cosa que tendría que tener España firmada prácticamente de manera continua es un tratado de amistad con Argelia. Bueno, nuestras relaciones con Argelia son horrorosas, son malísimas. Y tendría que ser, es un aliado natural de España. Entonces, bueno, con eso ya te lo digo todo. O sea, España ni es soberana, está empezando a dejar de ser nación y bueno, es un sitio muy agradable para vivir, sí. Vivir se vive estupendamente, pero además nos conformamos con poco. Y la gente es alegre. Pero políticamente España no tiene madurez nacional. Carece de... O sea, cualquier país del tercer mundo tiene más, por haber sido colonizado, tiene más sensación de defensa del Estado la que tenemos los españoles. ¿Y eso por qué, José? Primero porque hay un déficit de educación muy importante en España. O sea, la población española tiene un nivel cultural bastante lamentable y además va decreciendo. Pero eso es común a toda Europa, ¿no? No pasa solo en España, eso pasa en toda Europa. Incluso los alemanes que antes tenían, o los franceses que tienen un sistema de enseñanza media maravilloso, pues ya no lo tienen. Pero en el caso español también está la herencia del politicismo. O sea, en España los temas políticos que van más allá de la vida local o de la vida provincial son ya, pues no sé, como teoría aeroespacial. O sea, algo ya que supera la corta visión. Y nuestros políticos son gente de visión muy, muy alicorta. O sea, en España siempre llevamos la tradición de ponernos a remolque de Francia primero, luego de Estados Unidos. Hubo un breve periodo en el que bailábamos entre Alemania, Francia e Inglaterra, pero bueno, normalmente en Londres o en Washington, y ahora en Bruselas. Y bueno, hay un déficit cultural y luego la política en España es una profesión, es como... No sé, uno se mete en política no para servir al país ni para... Se mete para tener un carrito y vivir de él y ir, bueno, sobreviviendo, ¿no? Entonces, no tenemos una política nacional de cara al exterior, quiero decir. Tenemos la que nos imponen. Es típico de los jefes de gobierno españoles que cuando hay un problema grave, ¿qué hacen? Vuelan a Bruselas. O si es económico, directamente a Alemania. Y era típico del señor Rajoy o de Zapatero decir, bueno, yo voy a ver qué me dice de la señora Merkel. Y eso lo tenemos completamente asumido. O sea, no hay una conciencia de soberanía. La soberanía en España es algo que no existe. Existe un patriotismo muy elemental, muy instintivo. El patriotismo de la selección española, de sacar la bandera y... Bueno, una cosa importantísima, España no tiene himno. España es una nación que no tiene himno nacional. El himno se canta. Cualquier nación normalmente constituida tiene un himno que todo el país canta. En España tenemos algo muy significativo, una marcha real del siglo XVIII. La marcha real era una marcha que se tocaba cuando el rey aparecía en un sitio para indicar que viene el rey, que los soldados formasen y que la gente empezara a saludar. Bueno, pues lo que tenemos de himno nacional es una marcha real que no tiene letra. Le pusieron uno en los años 40, pero evidentemente no ha sobrevivido. Pero, ¿qué se puede esperar de un país que ni siquiera tiene una letra en el himno nacional? Y es que no creo que exista, no sé si habrá otro país que no tenga letra en el himno nacional. Todo el mundo tiene un cántico nacional. Yo me acuerdo leyendo una novela maravillosa de Pío Baroja que se llama El Escuadrón del Brigante, que cuenta cómo los guerrilleros españoles rodeaban a los coraceros franceses y los coraceros franceses sabían que iban a morir, que era un combate que tenían perdido. Y hacen una última carga cantando la marsellesa para morir con el himno nacional cantado en el último, como signo de que eran Francia pese a todo, ¿no? Bueno, eso en España ni de broma. Y bueno, aparte que luego tenemos nuestras propias crisis territoriales, nuestra nación de naciones que
que a su vez se dividen en cada vez mayor número de entidades para satisfacer a las burguesías locales. Entonces, bueno, pues el panorama de España en realidad es una especie de no nación. Y oficialmente no se hace nada por fomentar esa unidad. Bueno, por ese lado quería bueno, esta sí la última pregunta. ¿Cuánto de estos problemas de identidad nacional, de alguna manera, españoles, responden a la historia de la monarquía e incluso el presente de la monarquía, o cuánto no? Bueno, en España la monarquía ha sido Vamos a ver, recordemos que en el año 1808 Carlos IV vende España a Napoleón. Bueno, vende España y América, toda, la vende entera, por un montón de oro que nunca le pagaron y el Palacio Fontainebleau del que le echaron. Pero evidentemente cuando Napoleón pagó dijo, tú largo de aquí, claro, lógico. Y que España permitió la entrada de tropas francesas en 1807 por el Tratado de Fontainebleau porque al valido de rey le iban a dar el reino de Algarve en el sur de Portugal para él. O sea, esa es la dinastía. O sea, una dinastía que vendió España en 1808 está absolutamente deslegitimada. Pero es que luego tuvimos a Fernando VII, que, bueno, fue devastador para la convivencia nacional. Y fue el hombre que además impidió cualquier tipo de arreglo con América porque él estaba obstinado en gobernar a América como si fuera su finca. Cosa que los americanos no estaban ni siquiera en virreinatos que eran más o menos pro-españoles como Nueva España. La política de Fernando VII acaba siendo imposible de aplicar. De hecho, la independencia de México la hacen los propios realistas. Entonces, bueno, esa es la dinastía que tenemos. Y bueno, esta dinastía realmente la función que tiene es la supervivencia familiar al frente del Estado, porque realmente no tiene... Digamos que la legitimidad franquista la perdieron, renunciaron a ella, y la legitimidad democrática, pues el rey Juan Carlos la ganó en el año 81, pero con los escándalos que van surgiendo cada 2 por 3 de su reinado, pues la ha perdido también de cara al pueblo, que además el pueblo la monarquía no es popular. O sea, la monarquía no es nada popular. El rey que tuvimos, Juan Carlos, por lo menos era un hombre campechano que tenía don de gentes, pero es que el de ahora no tiene ni eso, es un alemán. Entonces, bueno, pues la monarquía ha sido un factor, en el siglo XIX la llamaban el obstáculo tradicional. Y realmente en España ha perjudicado más que ha beneficiado al hecho nacional. De hecho, las guerras carlistas también fueron una disputa interdinástica que nos ocasionó pues, una guerra de 7 años en 1833, una pequeña guerra en 1846 y otra guerra de 3 años en 1873. Y luego la guerra civil del 36, que también los carlistas tuvieron una participación importante. Pues bueno, es una rama extendida de la dinastía. Y luego, de 1833 a 1931, la dinastía fue, pues no sé, el florón dinástico de una oligarquía despiadada que mató de hambre al pueblo. O sea, todos los problemas que nos vienen del problema agrario español, etcétera, todo eso viene de la monarquía liberal. Entonces, realmente a la monarquía tenemos muy poquito que agradecerle. Yo creo que ha sido un obstáculo en el desarrollo nacional de España, no ha sido para nada un bien. Digamos que los primeros Borbones, sí, o sea, los reinados de los primeros Borbones sí tuvieron no por los Borbones, sino por sus ministros. Pero hubo una serie de ministros muy, muy importantes y muy inteligentes al frente del país. Pero, curiosamente, desde Carlos IV, desde que los Borbones se vuelven más en su propia naturaleza, por decirlo así, han sido una calamidad. Y ya digo, yo creo que después de lo de Bayona, la dinastía de Borbón no merece gobernar España, pero ni de broma. O sea, alguien que vende el país como si fuéramos... Bueno, la Constitución de Cádiz, una de las primeras cosas que dice es que España no es propiedad de una familia. O sea, se tuvo que aclarar eso, que España no es propiedad de una familia. Sí, y de momento lo seguimos. Interesante además el contraste entre la monarquía española y la monarquía británica, con todas las cosas achacables a la monarquía británica, pero quizás con una radicación nacional
en el caso de la británica, mucho más clara que en el caso de España, ¿no? A lo largo de la historia de España, muchas Bueno, veces... en la historia de Gran Bretaña también ha sido muy discutida y se les considera príncipes alemanes. La gente, siempre ha habido una discusión muy importante de la monarquía en Gran Bretaña. Y la monarquía británica ha sido el perfecto enlace entre las oligarquías y el gobierno. O sea, Inglaterra lleva desde 1688 siendo una república aristocrática. Lo que tienen una corona, y es un poco lo que quiere ser la monarquía española ahora. La monarquía española quiere seguir ese ejemplo, ser un adorno institucional para seguir manteniendo la dinastía en el poder. Entonces, bueno, pues los ingleses lo han hecho muy bien. ¿Por qué? Porque también a buena parte de los reyes ingleses, sobre todo los Hanover, el pueblo inglés le daba igual, y le daba igual a Inglaterra. Ellos están muy preocupados con sus dominios en Alemania. Entonces, durante mucho tiempo, por ejemplo, los dos primeros Jorges hablaban alemán, no hablaban inglés. Y pasaban más tiempo en Alemania que en Inglaterra. Dejaban al Parlamento que hiciera lo que quisiera. De hecho, creo que fue Jorge II, llamaba a los ingleses mis súbditos regicidas. Entonces, bueno, y por ejemplo, antes de la reina Victoria, la monarquía era muy impopular, tremendo. Los reinados de Guillermo IV y de Jorge IV fueron muy impopulares. Entonces, no siempre la monarquía inglesa ha sido popular, lo que sí ha servido a esas élites. Bueno, pero y también al Imperio Británico en gran medida, ¿no? En ese sentido, sí. No en cuanto a popular, pero quizás con una... respondiendo a los intereses nacionales de Reino Unido. Sobre todo siendo sensatos y no haciendo las burradas que han hecho los Borbones en España. Bueno, por eso, si viéramos todas las cosas de Renata Isabel II, de Carlos IV, de Ferran, o sea, esto no lo han tenido en Inglaterra. O sea, los reyes ingleses eran gente que se dedicaba a cazar, a presidir los actos y a no meterse en política. Mientras que los Borbones se metían en política, pues tipo como la camarilla de Fernando VII. Es decir, el rey se reunía con sus amigotes. Los propios ministros de Fernando VII no sabían si al día siguiente iban a acabar en la cárcel. Porque la política la dirigían no los ministros, sino los amigotes. Y los amigotes eran un aguador que contaba chistes, un maestro de baile, un tío que le conseguía mujeres al rey. Esos son los que ponían y quitaban ministros en España. En la época de Isabel II eran los amantes de la reina. Bueno, eso no lo ha habido en Inglaterra, afortunadamente para ellos. Sí, pero en España es que ha sido la finca de esta familia. Sí, tampoco establecieron obstáculos a la transformación de la economía feudal hacia la economía capitalista industrial, ¿no? Lo cual en el caso de España y las monarquías españolas, bueno, presenta otras características. Pero bueno, muy, muy interesante la charla contigo, con vos, José. Realmente muchísimos conocimientos como buen historiador. Realmente uno puede establecer, bueno, una conversación súper interesante, súper profunda. Seguramente vas a participar más en el canal. Como costumbre de nuestro canal, en las charlas los invitados siempre realizan el cierre, así que todo tuyo, si algo en el tintero, lo que quieras, a tu disposición el micrófono. Pues nada, simplemente darte las gracias por haber participado aquí. Y nada, que espero que la gente no se haya aburrido. No, seguro que no, porque nos acompañaron con comentarios a lo largo de toda la conversación. A los demoledores y a las demoledoras, mañana, como siempre, Juan Antonio Aguilar en nuestro canal hermano, y después a las 11 nosotros con una transmisión convencional de Demoliendo Mitos en la Política en vivo. El domingo, el estreno en DMP Geopolítica de El Doomer, Adrián Fernández, y nosotros con un invitado sorpresa para esta charla del domingo. Lo presentamos mañana, tal vez, pero un invitado verdaderamente muy, muy interesante. Bueno, lo presento ahora. Un tal José Miguel Villarroya, o Villarroya lo llamaría yo en porteño, pero Villarroya deben llamarlo por allí. Seguramente conocido de todos los españoles, en América Latina quizás no tanto, pero un personaje muy interesante, tanto por sus conocimientos políticos, económicos,
como por su propia historia de vida. Además, él también bastante futbolero, como José y bueno, como yo mismo también. Así que vamos a poder realizar una conversación más que interesante este domingo a las 11 de la noche. Así que, demoledores y demoledores, programa completo para el fin de semana. A todos ustedes un saludo y hasta la próxima. José, a vos también, mil gracias y hasta pronto. Okay.